Decíamos, ¿no?, que una de las complicaciones que tenemos de una mala alimentación desde la lactancia materna muchas veces hasta la alimentación complementaria, la alimentación actual, es la deficiencia. Se considera que el 80% de las anemias que van a presentar los niños específicamente está determinada por una deficiencia del aporte de hierro en la alimentación. Entonces, ¿de dónde sale ese término anemia? Se dice que deriva de una palabra griega donde dice que es sin sangre, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de que es una alteración principalmente del sistema hemático, hablamos de los glóbulos rojos específicamente, pero hay que cuantificar, ¿no es cierto? La anemia no podemos hablar como un término general, porque dentro de la evaluación de la anemia tenemos diferentes grados, ¿no es cierto? Casos leves, moderados y graves. ¿Y qué me permite evaluar si es un niño que está con anemia? Específicamente se dice que el valor de mayor utilidad va a ser precisamente la hemoglobina, ¿sí? Asociada muchas veces al hematocrito. Si estamos hablando de hematocrito, de hecho estamos relacionando también con una condición de disminución de eritrocitos o glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando de que a través de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué le dice? No le interesa mucho la masa eritrocitaria, no le interesa mucho la producción eritrocitaria, sino ellos definen y dicen, un niño tiene anemia cuando va a bajar la hemoglobina, por lo tanto se considera el mayor valor al valor de la hemoglobina que vamos a tener. Entonces, por eso se dice que es el mejor parámetro para cuantificar y valorar el grado de anemia que ese niño va a tener. Al mismo tiempo decimos, ¿será la anemia una enfermedad propiamente dicha? Hemos dicho que no, ¿verdad? O sea, la anemia es una consecuencia muchas veces de haber dado una alimentación inadecuada en base a deficiencia de hierro principalmente, y la consecuencia va a sufrir todo el organismo, porque sabemos que la oxigenación también está respaldada por los eritrocitos. Entonces es por eso que se dice que es una manifestación clínica de diferentes enfermedades o en su condición de niño a una deficiencia de alimentación. Y cuando ya consideramos los conceptos que tenemos que decir, nos interesa la hemoglobina, nos interesa el hematocrito, porque el hematocrito también está relacionado con la masa eritrocitaria, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de hemoglobina, tenemos que saber la composición de esa hemoglobina. Hablamos de que va a tener dos componentes, principalmente un grupo hemo o grupo M y una porción que se la va a llamar la globina, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de la concentración de hemoglobina, es aquello que le va a dar coloración al eritrocito o la pigmentación que le va a dar para definir si ese niño tiene condición de desarrollar anemia o no. Cuando estamos hablando del hematocrito, ¿qué es el hematocrito? Es la relación de la fracción de eritrocitos en relación al volumen total de sangre, ¿no es cierto? Eso se va a medir en porcentaje en relación de cuánto en sangre tiene y ese porcentaje que va a ocupar los eritrocitos específicamente. Pero antes de hablar de anemia, tenemos que saber los conceptos que son normales. Y cuando hablamos de normalidad, tenemos que considerar principalmente, si estamos hablando de los dos elementos que nos van a servir para el diagnóstico de la anemia, hablamos de la hemoglobina y el hematocrito. Hablamos de variabilidad de cifras muchas veces y hablamos del recién nacido y neonato. ¿Por qué los eritrocitos del recién nacido tienen diferente característica, vamos a decir, al neonato? Porque primero decimos, si estamos hablando de la hemoglobina, tenemos alta concentración de hemoglobina. ¿Por qué? A nivel sangre. ¿Cuál es la característica fisiológica de un recién nacido y neonatito para decir va a tener valores mucho mayores? Porque si vamos a hablar de otros grupos etarios, esa concentración de 18 a 20 gramos de decilitro, vamos a decir que es un niño que está con una hemoconcentración, ¿no es cierto? Entonces decimos que de acuerdo a las características propias de un recién nacido, recuerdan, dijimos, es un niño hemoconcentrado. Y no solamente tenemos mucha masa eritrocitaria, sino también tenemos mucha masa de glóbulos blancos. Por eso cuando hablamos de la liberación, y otra condición que establece que el neonatito, desde el recién nacido al neonato, va a tener una fragilidad de los eritrocitos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Que va a liberar mayor cantidad de hemoglobina. ¿Cuál es la condición de vida que tiene un eritrocito en el neonato? Digamos, una vida corta, ¿no es cierto? 70, 80 días, porque esa condición me lleva al envejecimiento precoz. Si hay envejecimiento precoz, me lleva a la destrucción rápida y va a empezar a liberar
muchas veces la hemoglobina, ¿no es cierto? Por eso decimos, tiene alta concentración un recién nacido y un neonato. Posteriormente ya se establecen los parámetros normales y el niño, cuando ya estamos hablando del lactante, ya va a tener valores normales, ¿no es cierto? De 12 a 3 gramos de decilitro y lo mismo el escolar de 12 a 14. Pero si tenemos que relacionar la hemoglobina con el hematocrito, también vamos a tener la misma característica de la hemoconcentración en el recién nacido, donde vamos a tener un valor de 45 a 61%, es alto, ¿no es cierto? ¿Por qué se debe eso? Por la hemoconcentración que es característica de este recién nacido y de este neonatito. Luego ya hablamos del lactante, va a bajar a 32 a 42% y el escolar va a tener 40%. Entonces, si yo no sé estos valores normales, no voy a tener la capacidad de diagnosticar una anemia en los diferentes grados. Entonces, cuando ya estamos hablando de la fisiopatología, ¿por qué se va a producir la anemia? Tenemos que considerar primero, hay alteración en la producción a través de la médula ósea. Si en algún momento se está dando una condición, por ejemplo, un accidente o una enfermedad hemolítica que de repente ha empezado a hemolizar patológicamente, entonces ahí vamos a considerar como pérdida masiva de los eritrocitos y de hecho la consecuencia de que ese niño tenga una hemoglobina baja va a estar en base a qué? A que esa alimentación va a condicionar, a que no va a tener sustrato que le va a condicionar a esa médula a producir hemoglobina adecuadamente y estamos hablando de los depósitos de hierro, ¿verdad? Entonces, los tres factores que intervienen para que un niño desarrolle anemia va a ser que esa médula no esté produciendo adecuadamente en número o tamaño de los eritrocitos, en que ha habido alguna causa que ha llevado a pérdidas masivas o finalmente que esa hemoglobina no tenga, o perdón, la disminución de la hemoglobina no tenga la condición de tener ese sustrato para producir hemoglobina en cantidades suficientes. Entonces ahí decimos, ¿no? ¿Qué va a faltar? La producción está en base a la eritropoiesis, ¿no es cierto? Si hablamos de la eritropoiesis, ¿quién es la responsable? La médula de producir eritrocitos maduros y teóricamente cuando estamos hablando de que tiene que ser un eritrocito con pigmentación, con una concentración de hemoglobina adecuada, entonces vamos a hablar de que ese niño está con una buena producción medular cuando se establece en la etapa postnatal, ¿no es cierto? También hemos dicho que una condición de hemólisis o destrucción de los eritrocitos va a ser precisamente esa condición que hemos hablado, de que si bien los eritrocitos maduros van a ser los que van a alojar en su interior la hemoglobina, entonces va a tener que condicionarse que para que haya una buena concentración de producción y concentración de hemoglobina, vamos a tener siempre un sustrato, un depósito de hierro que va a condicionar a que ese niño no se mantenga o no desarrolle anemia o vaya a desarrollar anemia en sus diferentes grados. Al mismo tiempo, que es lo que decíamos, hemos dicho, la hemoglobina, ¿no es cierto? Está formada por la globina y por el grupo M, que va a ser responsable de ¿qué? La hemoglobina, ¿para qué nos sirve si estamos hablando de disminución de hemoglobina? Ese niño va a entrar en un estado de hipoxia porque la hemoglobina es la responsable de mantener una oxigenación adecuada en el organismo. Entonces ahí estamos hablando nuevamente de producción, una eritropoiesis adecuada, empieza a fallar esa médula, vamos a entrar en condición de anemia. Vamos a condicionar una disminución de hemoglobina porque no se está cumpliendo, ¿no es cierto?, la misma composición y función de la hemoglobina para garantizar una buena oxigenación en el organismo. Al mismo tiempo hemos dicho ya, ¿no es cierto? Si los eritrocitos son importantes, tenemos que ver si esos eritrocitos no se están hemolizando. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa con esos eritrocitos hemolizados? Entonces se dice que una vez que se están produciendo los eritrocitos, la vida de un eritrocito en el recién nacido solamente y en el neonatito va a tener una vida corta. Eso va a condicionar a que ese niño tenga fragilidad en los eritrocitos por el envejecimiento precoz. Pero ya pasó a la edad del lactante, ya no hay esa condición que está sujetando. Entonces decimos que va a durar un tiempo de 120 días. Eso va a condicionar que esos eritrocitos van a envejecer y es el vaso el responsable de eliminar eso. Y al eliminar esos eritrocitos, ¿quién es el responsable de reponer? La médula, y la médula necesita de un sustrato del depósito de hierro para producir eritrocitos normocíticos normocrómicos, ¿no es cierto? Luego sí tenemos qué obligación tiene el organismo de mantener una hemoglobina en valores normales, ¿no es cierto? Pero en base a qué se va a mantener esa hemoglobina, número de eritrocitos, porque ese depósito le va a llevar a la médula a disponer de esos sustratos para producir eritrocitos adecuados, normales, ¿no es cierto? Pero esos eritrocitos tienen que tener también una concentración de hemoglobina en condición de disponer de esos depósitos. Entonces vamos a tener un balance, ¿no es cierto?, entre la producción y la concentración de hemoglobina que esa médula tiene que tener para producir eritrocitos normocíticos. Si falla esto,
va a condicionarse a establecer una anemia en los niños. Entonces, si esa médula no está produciendo eritrocitos adecuados, ¿por qué? Porque no hay un sustrato que lo esté garantizando esa producción. Entonces, el primer factor que va a intervenir es esa producción. O sea, la anemia se va a establecer porque esa médula no está produciendo adecuadamente, va a tener una disminución en la producción. Otro componente hemos dicho, no, la hemólisis o algún factor hemorrágico que haya tenido. Esto me va a decir, hay destrucción masiva o pérdida de eritrocitos masivos. Entonces, esa pérdida o destrucción va a estar aumentada en casos de que tengamos un accidente, por ejemplo, o en caso de que no se disponga de ese sustrato para producir una hemoglobina en concentración normal, entonces también está relacionada con la disminución de la hemoglobina. Entonces, nuevamente determinamos, ¿no? Los tres factores que determinan la presentación de una anemia en los niños siempre va a ser la masa o la masa eritrocitaria que no se va a producir en cantidades adecuadas, pero no hablamos solamente de la masa eritrocitaria en cantidades, sino con características normales y concentración de hemoglobina normal. Primero, producción. Luego, un factor de riesgo, vamos a decir, cuando hay hemorragias, cuando hay enfermedades hemolíticas, está alterando la pérdida o destrucción masiva de esos eritrocitos. Y finalmente, la relación de producción más la concentración de hemoglobina siempre va a estar relacionada con ese depósito de hierro que ese niño tiene que tener. Entonces, si falla producción, hay una destrucción o hay disminución de la hemoglobina, están desequilibrándose esos tres momentos para como resultado tener una condición de anemia. Y la OMS dice, no me interesa a mí si es que producen o no eritrocitos, lo que a mí me preocupa porque eso va a impactar en el organismo y hablamos del estado de hipoxia que se va a producir. Entonces la OMS dice, vamos a clasificar la anemia en base solamente a la hemoglobina porque la hemoglobina es la responsable del intercambio de oxígeno. Entonces se determina que la anemia leve va a estar en base a la hemoglobina y vamos a considerar que es del valor de 10 hasta 11.5, diferenciando en el recién nacido y neonato que van a tener menor proporción, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la moderada, vamos a considerar cuando tenga 8 a 9.9 gramos de decilitro y la grave va a ser de 7 o menor a 7. ¿Por qué es importante que se determine eso? Se dice que muchas veces hablamos de la clínica, ¿no es cierto? La clínica estamos relacionando ¿con qué? ¿Con qué dato clínico fundamental? ¿Qué vamos a percibir en un niño en el examen físico para decir, este niño está con anemia? Palidez, ese concepto lo tenemos como palidez, pero también se determina a partir de cuándo va a presentar ese niño palidez. Entonces va a presentar a través de una anemia moderada a una anemia grave. Una anemia leve es diagnóstico laboratorial, porque no vamos a tener ningún dato clínico que esté corroborándose que tenga esa palidez que caracteriza la anemia. Entonces lo que se dice que la anemia leve cuando es diagnosticada es en base a alguna patología que se está haciendo seguimiento y es un hallazgo cuando pedimos un hemograma, ahí vamos a ver que tienen hemoglobina de 10, 11.5, entonces eso nos está diciendo, he hallado a consecuencia de una patología que estoy investigando el diagnóstico de un caso leve, porque la clínica va a estar recién en base al cuadro clínico de moderado o grave. Pero no solamente estamos hablando de hemoglobina, también tenemos diferentes condiciones y diferentes tipos de anemia que si bien la OMS determina solamente me interesa la hemoglobina, existen otros tipos de anemia que vamos a encontrar y vamos a tipificar por morfología, por producción eritrocitaria, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando de los tipos de anemia, entonces decimos, ¿no? Si esa médula como condición básica, esa médula no dispone de un sustrato, de depósito de hierro si quieren, ahí se va a empezar a alterar la morfología, ¿no es cierto? Y la morfología nos va a determinar si esos eritrocitos son normocíticos muchas veces, pero esa normocitosis puede estar relacionada con una baja de hemoglobina. O en el momento en que ese niño no disponga un sustrato para tener producción de eritrocitos adecuados, es lo mismo que el desnutrido, ¿no es cierto? En el desnutrido que hemos dicho, que ese organismo tiene que irse acostumbrando con lo poco que le vamos a dar, o sea, acostumbrarse a vivir con un valor kilocalórico. Es lo mismo va a pasar con la médula. Esa médula se va a acostumbrar a producir eritrocitos, yo los llamo desnutridos, son los microcíticos. ¿Por qué? Porque como no tiene un sustrato adecuado, o sea, no tiene depósitos de hierro, esa médula va a seguir funcionando, pero va a producir eritrocitos más chiquititos, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de la anemia que va a considerarse como la microcítica. ¿En base a qué vamos a valorar ese tipo de anemia? En base al volumen corpuscular medio.
lo evaluamos en base a los fentolitros, ¿no es cierto? Que si bien hablamos de normocitosis, cuando ese niño tiene un valor de 80, 100 fentolitros, si va a bajar de esos 80 fentolitros, ¿qué decimos? Ya los eritrocitos son chiquititos, entonces eso me va a tipificar como una anemia microcítica, considerando esa condición de microcitosis es que ese niño puede ser que no haya tenido el depósito de hierro y esa médula esté produciendo por esa condición los eritrocitos más pequeños, aunque pueden ser hipocrómicos o normocrómicos. Cuando estamos hablando del volumen corpuscular medio y son los desnutridos, ¿cuál es el problema básico para que se empiece a producir los eritrocitos chiquititos, desnutridos, microcíticos? No disponibilidad del sustrato, no disponibilidad del hierro. Por esa condición es que se va a disminuir en este valor y la base para eso es un déficit de hierro, ¿no es cierto?, en la alimentación. Cuando consideramos esa anemia con un valor corpuscular normal, ¿qué decimos? Esa médula tiene depósitos, pero si ese niño ha sido sometido a un accidente con una pérdida masiva, aguda, vamos a decir, de eritrocitos, entonces, ¿qué es lo que se establece? No se van a empezar a desarrollar, no hay tiempo para esa médula de producir eritrocitos chiquititos, microcíticos, ¿no es cierto? Y principalmente no vamos a tener muchas veces tiempo a que vaya a bajar esa hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que la médula hace? Inmediatamente, como hay una pérdida masiva, la médula empieza a producir eritrocitos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de esa producción rápida de eritrocitos, los eritrocitos inicialmente van a ser normales. Pero la consecuencia después de que no ha llegado a compensar, si no hemos logrado parar ese proceso, va a empezar a alterarse la hemoglobina, pero principalmente, ¿qué es lo que nos va a avisar? Que esa médula está produciendo masivamente eritrocitos. Y ya no tiene sustrato muchas veces porque son pérdidas masivas, ¿no es cierto? Entonces, la producción de la médula rápida de eritrocitos, ¿qué va a condicionar? Que produce un sistema medular, si ya no tiene los depósitos de hierro y necesita mantener ese organismo con un número adecuado de eritrocitos. ¿Qué es lo que se va a producir? ¿Cuáles son las formas jóvenes de los eritrocitos? ¿Cómo se llaman los eritrocitos jóvenes? Así como de los glóbulos blancos se llaman callados o bastones. Cuando tenemos una infección grave, una sepsis, por ejemplo, ¿qué característica tiene? Porque esa médula, como no puede responder ya con polimorfonucleares masivamente, empieza a producir formas jóvenes, callados, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con un sistema medular con producción de eritrocitos? Va a empezar a producir eritrocitos jóvenes. ¿Cómo se llaman esos eritrocitos? Son los reticulocitos, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser en este caso normocíticos con un valor normal del volumen corpuscular medio de 8 a 100 fentolitros, pero en algún momento vamos a encontrar reticulocitos. Eso nos dice que esa médula está compensada, ¿sí? Cuando estamos hablando de la macrocitosis, ¿qué significa? Será una deficiencia de hierro la que va a condicionar que esos eritrocitos tengan mayor volumen, porque la macrocitosis, llamada también anemia megaloblástica, está condicionada a producir eritrocitos aumentados de tamaño. La hemoglobina que tiene van a ser normal, pero simplemente caracteriza por aumento de volumen, ¿no es cierto? ¿Será el hierro el responsable de esas anemias megaloblásticas? No, es la vitamina B12 y el ácido fólico, que en algún momento un niño, si va a tener una deficiencia de estos componentes, va a empezar a desarrollar anemia megaloblástica o macrocítica. En pediatría decimos, no, seguramente en la alimentación, pues puede que tenga deficiencia, pero hay un parásito que le encanta comerse solamente la B12 del niño. ¿Cuál es el parásito que está relacionado específicamente a desarrollar una anemia megaloblástica? Una tenia, pero es una tenia chiquitita, ¿cómo se llama? La Giardia es un síndrome de mala absorción que puede condicionar en su momento una anemia, pero va a ser una microcítica, ¿no? La tenia diminuta, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la heminolepsis nana, la tenia diminuta, que su base metabólica es precisamente la B12. Entonces, de esa manera, como entra en el intestino, de todo el alimento selecciona esa B12. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que ese parásito, porque no va a tener muchas veces sintomatología? Entonces, en base al diagnóstico por un hemograma, vamos a tener que buscar ese parásito para decir fue la causa de que ese niño haya desarrollado una anemia megaloblástica. Al mismo tiempo, si decimos, ¿no?, por volumen corpuscular medio, pero también hemos dicho que interviene la producción. Y va a depender la producción
¿Cómo responde esa médula? Entonces, si estamos hablando nuevamente, les voy a relacionar un poquito con la desnutrición, ¿no es cierto? La desnutrición, ¿qué es lo que hace? Ese organismo se acostumbra a no producir elementos, se acostumbra a empezar a establecer una atrofia con una hipofunción. ¿Por qué? Porque no le hemos dado la cantidad suficiente. ¿Qué pasa con la médula? La médula ocurre lo mismo. En procesos crónicos, esa médula se vuelve floja. Pero en casos agudos donde el organismo exige esa reposición inmediata, vamos a hablar de una médula activa. Y en base a esa producción medular es que se va a definir los dos tipos de anemia. La vamos a llamar la regenerativa y la A o la hiporregenerativa. Entonces estamos hablando de la regenerativa, que se va a caracterizar, ¿por qué? Porque obligadamente tiene que haber una pérdida masiva de sangre. ¿Sí? Una vez que se ha dado esa pérdida, la médula empieza a producir rápidamente, porque es una necesidad mantener un volumen y eritrocitos adecuados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que produce? Reticulocitos. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente que ha tenido un accidente, le vamos a pedir el hemograma, ¿no es cierto? Pero vamos a visualizar, este es el indicador de una respuesta rápida medular. Entonces, en ese caso mismo, teniendo un menor número de eritrocitos, pero acompañados de un valor del 3% de reticulocitos, vamos a tipificar como una anemia regenerativa, porque es una regeneración rápida que la media va a dar. Cuando estamos hablando de las A o las hiporregenerativas, ¿qué significa? No está produciendo esa, se acostumbró a ser floja, la llamamos la médula floja, donde como no tiene disponibilidad de sustrato y no tiene condición de una emergencia en producción de eritrocitos, entonces esa médula se acostumbra a no funcionar. Vamos a querer medir los reticulocitos, tenemos menos del 1%, o sea, no es significativo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que va a condicionar? Que no hay sustratos. En algún momento puede haber déficit de hierro y vitamina B12 para las megaloblastias, pero la médula no condiciona producción. Y cuando estamos hablando de cuadros más severos, vamos a hablar de infiltraciones tumorales a nivel medular que no tienen la capacidad de respuesta. Entonces, toda vez que tengamos una disminución de masa eritrocitaria, además esté relacionada con una hemoglobina baja, tengamos el antecedente de una patología crónica, o sea, un desnutridito, por ejemplo, vamos a pensar en una anemia A o hiporregenerativo, o la anemia floja sin condiciones de producir eritrocitos, y vamos a condicionarlos a la producción de anemia. Bueno, entonces también dice, pues empezaremos a determinar quién es el responsable de que ese niño tenga una anemia. Entonces ahí hablamos por causa, ¿no es cierto? Lo general, el 80% se dice que es por deficiencia de hierro, y esa deficiencia de hierro está basada en una dieta inadecuada. Cuando hablamos del prematurito, ¿por qué el prematuro tiene tendencia a desarrollar anemia? Se sabe que en el último periodo del embarazo, de la gestación, se dice que es en el último mes. ¿Qué es lo que va a dar? La mamá le va a dar mayor oportunidad de llenar depósitos de hierro. Como el prematurito va a nacer antes de tiempo, entonces no va a disponer de depósitos. Y además asocia otra a la ligadura precoz de cordón, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ligadura, decimos que en un sistema público se maneja por norma la ligadura tardía de cordón. ¿Para qué nos sirve la ligadura tardía de cordón? Más tiempo de cumplir con la necesidad de flujo sanguíneo, ¿no? Para que esa placenta siga bombeando, ¿no es cierto? Pero ¿para qué objetivo? Para llenar depósitos de hierro, ¿no es cierto? Para mejorar ese depósito, y al mismo tiempo se dice, si tengo depósitos, ese niño va a prevenir la anemia hasta los 6 meses. Llenados los depósitos, va a prevenir hasta los 6 meses. Por eso se dice, la ligadura tardía de cordón previene la anemia del lactante hasta los 6 meses. Y después de esa condición de los 6 meses, el sistema público dice, hay que seguir previniendo porque ya le cortamos esa provisión y hay que volver a llenar depósito. Y es por eso que a partir de los 6 meses se empieza a dar las chispitas nutricionales que tiene composición de hierro, ¿no es cierto? Entonces, se dice que si es un prematurito y va a estar relacionada con la ligadura precoz de cordón, entonces no le dio tiempo de llenar depósitos, entonces por lógica ese niño va a desarrollar una anemia. Cuando habla, La amamentación materna no suple la necesidad. tiene, pero una poca cantidad.
no suple la necesidad. Por eso se practica la ligadura tardía de cordón, ya como una política de salud para prevención de anemia. Cuando estamos hablando de las hemorragias, si estamos condicionando que la ligadura tardía de cordón va a seguir dando el flujo necesario para llenar esos depósitos, ¿qué pasa con ese desprendimiento de placenta? Dependiendo obviamente de la magnitud del desprendimiento, ¿no es cierto? Entonces no le va a dar a esa placenta la oportunidad de llenar depósitos. Entonces esas condiciones de desprendimiento o hemorragias retroplacentarias van a condicionar a que ese niño no reciba la cantidad suficiente y no llene depósitos, y la consecuencia va a ser la presentación de anemia. Cuando hablamos de falta de absorción, ahí hablamos de las diarreas crónicas, ¿no es cierto? Y principalmente si estamos hablando de la resolución de cronicidad y relacionar con la desnutrición, ¿qué condiciona? ¿Qué alteraciones se va a dar con una patología gastrointestinal crónica o una desnutrición que se produce a nivel del intestino? Ya se produce aplanamiento de vellosidades y se produce el síndrome de mala absorción, y junto con ese síndrome de mala absorción vamos a condicionar a la poca absorción del hierro que se le puede dar en su momento con los alimentos. Entonces decimos ahí, ¿cuánto por ciento, si yo le voy a dar hierro a ese niño, cuánto por ciento se va a poder absorber ese hierro para saber y utilizarlo? ¿Será que si le voy a dar mucha espinaca, por ejemplo, que sabemos que tiene concentración de hierro, todo ese hierro se va a absorber? ¿Cuánto es el porcentaje que se absorbe en el hierro cuando estamos hablando de utilidad de hierro en la ingesta? Solamente el 20 al 25%, no se absorbe más. Entonces, si ven esa condición de que hay poca absorción en un intestino sano, y si estamos relacionando un síndrome de mala absorción, una diarrea crónica, pues no va a absorber ni el 5 ni el 10% por ese daño a nivel del intestino. Entonces, esto condiciona a que nosotros tenemos que dar condiciones de prevención si es un niño sano para evitar las anemias, y si las tenemos, pues ya tenemos que utilizar el tipo de hierro. Cuando hablamos por tiempo, hablamos de las agudas, las crónicas. Eso también está relacionado. Agudas, cuando ese paciente ha tenido alguna condición de pérdida masiva, ¿no es cierto? Hemorragias o hemólisis por alguna enfermedad. Entonces ahí decimos que al principio los eritrocitos van a ser normales, pero cuando una vez hayan llenado, o hayan eliminado, hayan gastado, si quieren, los depósitos, vamos a hablar de pérdidas sanguíneas, pero por destrucción de eritrocitos con niveles ya disminuidos, ¿no es cierto? Inicialmente van a ser en un proceso hemorrágico, por la disponibilidad de sustrato, vamos a condicionar a que esos eritrocitos inicialmente van a ser normocíticos, normocrómicos. Y en caso de la aguda, ¿qué más tenemos que observar si ya determinamos los diferentes conceptos? Va a tener una condición de producción rápida. En esos niños, para ver que se está descompensando, además vamos a encontrar reticulocitos del 3%. Y además, ¿qué vamos a encontrar? Después de que ya se ha logrado consumir todos esos depósitos, vamos a empezar a tener eritrocitos no microcíticos, pero con hemoglobina baja, ¿no es cierto? Porque ya se gastaron todos los eritrocitos. Cuando estamos hablando de las crónicas, ya nos está diciendo, ¿no? En mucho tiempo se ha desarrollado, generalmente está relacionado con enfermedades crónicas, estamos relacionando con alteraciones de desnutrición, por ejemplo, o directamente determinar las anemias carenciales por una deficiencia de hierro en un largo periodo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de eritrocitos nos van a dar estos cuando hablamos de cronicidad? Si estoy hablando de cronicidad, váyanse a la desnutrición. La desnutrición produce atrofia. Y aquí, una microcítica. Entonces, la característica de una diarrea aguda va a ser normocitosis, y si es que no se logra compensar, va a empezar a bajar la hemoglobina y la presencia de reticulocitos. En cambio, en una crónica, porque hay cronicidad, ¿no es cierto? En ese tiempo de cronicidad se gastaron todos los depósitos de hierro, por lo tanto, ese niño va a tener condición de modificar los eritrocitos. ¿Y qué tipo vamos a tener? Van a ser eritrocitos desnutridos, microcíticos, y al mismo tiempo, como no tiene sustratos, va a estar acompañado de un microcítico más hipocrómico, ¿no es cierto? Entonces tendríamos las anemias crónicas con esas características. Y ahí nos dicen, ¿no? Entonces vamos a determinar qué patologías están relacionadas con las diferentes anemias. Entonces decimos, uno es por pérdida masiva de grano. Entonces hablamos de hemorragias agudas y crónicas. Entonces todo niño que tenga hemorragias graves, vigilen, puede desarrollar anemias en los diferentes grados dependiendo de la pérdida que han tenido.
Cuando estamos hablando por deficiencia de producción de glóbulos rojos, estamos hablando de que si no se produce glóbulos rojos, ¿qué está pasando? Que esa médula, por cualquier componente patológico, no va a producir eritrocitos y nos relacionamos con esas anemias aplásticas o hipoplásticas. Y los AINES, ustedes saben que puede estar relacionado con este tipo de anemias. Cuando hablamos de las anemias hemolíticas, pues hay dos condiciones que son básicas cuando tenemos deficiencia de glucosa 6-fosfato y al mismo tiempo hablamos de las esferocitosis, ¿no es cierto? Y cuando consideramos las anemias secundarias, ¿a qué? A algo que está destruyendo además de los eritrocitos. Estamos hablando de niños con cáncer, por ejemplo, que están recibiendo quimioterapia. ¿Será que las quimioterapias solamente van a ir dirigidas a las células neoplásicas? Ataca todo. Entonces, esos niños con anemia, con quimioterapia, van a condicionar a anemias graves muchas veces y las infecciones crónicas que siempre vamos a considerar factor de riesgo. Cuando hablamos de las enfermedades crónicas, la tuberculosis está relacionada también con anemias y si hablamos de las anemias carenciales, las carenciales son el 80% en los niños y específicamente se relaciona a una deficiencia en la alimentación o deficiencia de hierro. Y en algún momento vamos a hablar de las megaloblásticas como una deficiencia de B12. Y cuando estamos hablando de las anemias por déficit de eritropoyetina, ¿quién produce la eritropoyetina? Riñón. Entonces, en todo niño que tenga insuficiencia renal o cáncer o enfermedades crónicas, también estamos relacionados con posibilidad de anemia. ¿Cómo las reconocemos a estas anemias? Depende de su morfología, ¿no es cierto? Y la morfología, ¿qué me dice? Este es un eritrocito normocítico normocrómico. Veamos el tamaño. Si comparamos este tamaño con este tos, hablamos de una microcitosis, ¿no es cierto? Aquí tenemos una normocítica y aquí estamos hablando de una hipocrómica que puede haber relación de normocitosis con hipocromía. Y finalmente hablamos de la macrocítica o megaloblástica por deficiencia de B12. Entonces, el diagnóstico será solamente en base a la hemoglobina, como hemos dicho, o en base al tamaño. Todo laboratorio, cuando además está investigando anemia y encuentre estos hallazgos, van a decir, no nos van a decir anemia, simplemente tipifican a los eritrocitos como normocíticos, microcíticos, macrocíticos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo también determinan si hay una baja de hemoglobina y la hemoglobina del hemograma nos sirve para el diagnóstico correspondiente. Entonces, si tenemos todos esos conceptos de que la anemia generalmente va a impactar en ese sistema medular, en los tres factores, producción, ¿qué más hemos dicho? ¿Cuáles son los tres factores? Uno es producción, otro es pérdidas anormales con hemólisis y baja de hemoglobina. Son los tres conceptos que debemos manejar y los tres vamos a evaluar, ¿sí? Y cuando ya hablamos de la clínica, la condición de la hemoglobina es un factor importante, ¿no es cierto? Pero debemos recordar que la anemia no es porque está produciendo ese niño por enfermedad, sino es consecuencia de múltiples factores, deficiencia de alimentación y enfermedades crónicas, o factores, como hemos dicho, como pérdidas masivas, ¿no es cierto? Entonces es una consecuencia en realidad, donde no vamos a tener una clínica específica. Vamos a hablar inespecificidad y algunos síntomas también van a ser inespecíficos. Entonces, no hay nada que me diga que esa anemia ya está tipificada y principalmente si no la vamos a poder definir en los grados de anemia. Luego decimos, ¿qué es lo que nos maneja? La anemia está manejada por la palidez. Antes se manejaba solamente la palidez en conjuntivas y palidez en mucosas, ¿no es cierto? La OMS que dice, no me interesa porque hay varias otras patologías que me pueden llevar a esa alteración y no me van a medir el grado. Entonces, cuando estamos hablando de anemia, la OMS dice, hay que corroborar la palidez palmar y plantar. Entonces, actualmente, dentro del seguimiento de los niños, si estamos hablando de políticas de poblaciones masivas como el IEPI, ustedes manejan el IDEPI, por ejemplo, ya no dice conjuntivas, dice palidez palmar y palidez plantar. Entonces se añade estos dos conceptos. ¿Y por qué se produce eso? Porque directamente hay un descenso de hemoglobina y eso se va a traducir clínicamente a que además se va a producir una vasoconstricción periférica, lo que está condicionado a un estado de hipoxia. Cuando estamos hablando de la palidez, hemos dicho, ¿no? En el grado 1 o en la leve no se evidencia clínica. Es a partir de la anemia moderada que vamos a encontrar algo de clínica, por lo tanto se dice cuando está menos de 8 gramos de decilitro la hemoglobina, vamos a encontrar esto que hemos dicho de diagnóstico. Cuando consideramos ya y decimos, ¿no? Entonces, un niño que tiene anemia es si no hemos parado el proceso y no hemos tratado esa anemia, de un grado moderado va a pasar rápidamente a un estado de gravedad.
Cuando ese paciente ya está en estado de gravedad, va a empezar nuevamente el mismo organismo a proteger y a establecer factores compensatorios. Entonces, ¿en qué momento se establecen los factores compensatorios? En la anemia grave. ¿Por qué? Porque entra en un estado de hipoxia severo, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos que los factores compensatorios va a ser, ese corazoncito empieza a aumentar su frecuencia cardíaca para mejorar la oxigenación, para mejorar la circulación. Ese niño va a sentir palpitaciones, en algún momento va a haber alteración cardíaca donde se va a establecer un soplo sistólico, ese niño va a tener una disnea de esfuerzo y va a tener una taquipnea. Factores compensatorios de una anemia grave, nunca en una moderada. Y después, ¿qué es lo que se determina? ¿Por qué se obedece a estos factores compensatorios? Porque se dice, como hay poca masa eritrocitaria y hay poca hemoglobina, entonces esos factores hacen que mejore la circulación y haya mayor oportunidad de circulación. Finalmente, si decimos, cuanto más grado sea la anemia, va a ser mayor, ¿no es cierto? Por lo tanto, la consecuencia de un niño que tiene anemia grave va a ser la descompensación. Y la descompensación va a marcarse principalmente en el sistema circulatorio, donde vamos a tener alteraciones cardiológicas, va a haber una hipertrofia ventricular izquierda que puede llegar a una insuficiencia cardíaca. ¿En qué momento vamos a encontrar todo esto? En la anemia grave, nunca en la leve ni en la moderada. Bueno, entonces la mamá que nos va a decir cuando están sospechando de una anemia, hay síntomas que son motivo de preocupación de la mamá, nuevamente, moderada y grave. La mamá con qué motivo de consulta nos viene, nos dice, ahí está demasiado llorón, o sea, está insoportable, dice la mamá, cambia de humor rápidamente. Cuando estamos hablando de somnolencia, está durmiendo mucho. Cuando está correteando, se fatiga mucho, o sea, al cansancio, ¿no es cierto? No tiene ganas de hacer nada, está con anorexia. Son datos clínicos que la mamá nos va a relatar porque ese niño ya está con una anemia moderada. ¿Qué es lo que, por qué se produce todo eso? Debido a la hipoxia tisular. Y al final decimos, esta anemia no es una anemia aguda a no ser que tengamos ese antecedente. Generalmente estamos relacionando con una anemia crónica. Entonces, cuando hablamos de una anemia crónica por largo tiempo, ¿quién es el órgano que sufre? Inicialmente hay compensación del sistema circulatorio. La mamá viene con datos clínicos que nos van a hacer pensar por qué se produce eso por estado de hipoxia. Pero ¿quién es el órgano que va a sufrir al final si no hemos corregido? Cerebro. Siempre es el órgano noble que va a tener las consecuencias. Entonces puede entrar en una disfunción neurológica. Ese niño puede tener dificultad en el aprendizaje. Hay retraso puberal y hay osteopenia. Entonces la complicación final va a ser el sistema nervioso central. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Si aquí tenemos datos clínicos que nos permite investigar, en el examen físico no nos puede faltar la palidez. ¿En qué grado? Moderado y grave. En el leve, nunca. Entonces ahí hablamos de palidez de conjuntivas mucosas, lechos ungueales en algún momento y palidez palmar y plantar, que la OMS me dice, ahora hay que evaluar ese tipo de palidez. Entonces mi pregunta es, el diagnóstico, ¿la anemia será clínica o será laboratorial? ¿Qué dice? Laboratorial es la confirmación. Entonces, el diagnóstico es de las dos maneras. Tengo una anemia por pesquisa de palidez en conjuntivas, palidez palmar y plantar. Entonces, cuando estamos hablando de que vamos a hacer una buena anamnesis, entonces por clínica ya puedo tomar datos que me sugieran que es una anemia. ¿No es cierto? El examen físico me va a permitir verificación, ¿sí? ¿Qué hago cuando tengo una anamnesis? Como los síntomas que la mamá me va a relatar y en el examen físico he corroborado que hay palidez. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la forma de confirmar? El hemograma, ¿no es cierto? El hemograma, ¿para qué me va a servir? Tenemos diferentes valores en el hemograma, entonces todo paciente que se sospecha de anemia le voy a pedir el hemograma. Y la fórmula roja es la que me va a determinar qué alteraciones voy a encontrar para decir no solamente determinar grado de anemia, sino tipo de anemia por morfología y por respuesta medular. Entonces, si estamos hablando del hemograma, nos muestra todos los índices eritrocitarios que van a estar disminuidos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, hemos dicho, si hablamos de índices eritrocitarios, aquí tengo los valores, ¿ya? Entonces, si decimos el diagnóstico, ¿es por clínica? Sí. ¿Por qué? Porque me permite determinar si hay cierto grado de palidez.
Y cuando estamos hablando de pesquisa y hallazgo de palidez, me permite hacer el diagnóstico clínico. Y ahí voy a dar como diagnóstico anemia clínica. O sea, la anemia clínica es en base a la palidez. Entonces me permite hacer un diagnóstico clínico. Obligatorio, si tengo una palidez y tengo ese diagnóstico clínico, pedir el hemograma, ¿no es cierto? Y en el hemograma, ¿qué me va a servir? Los eritrocitos me servirán, que sabemos que es 4 a 5.5 células por microlitro. Nos puede bajar un poquito la masa eritrocitaria, que no es muy significativa, ¿no es cierto? Porque la médula va a compensar en número de eritrocitos. Lo que me tipifica es el tipo de eritrocitos que va a dar. Entonces ahí nos vamos, ¿no? A la hemoglobina. ¿Servirá la hemoglobina para el diagnóstico? La OMS me dice, utilicen la hemoglobina para diagnosticar leve, moderada y grave, en base a los valores que hemos dicho. Entonces es útil. ¿El hematocrito será? Porque el hematocrito me va a decir, hay disminución de masa eritrocitaria. ¿Qué tipo de anemia disminuye la masa eritrocitaria? La microcítica, ¿no es cierto? Cronicidad. ¿Me sirve el volumen corpuscular medio? ¿Para qué me sirve ese volumen corpuscular medio? Para tipificar, nuevamente estamos hablando de disminución de masa eritrocitaria, ¿no es cierto? Entonces, el volumen corpuscular medio me sirve para ver el tamaño de las células y me tipifica si es una anemia microcítica o es anemia macrocítica, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿para qué me sirve? Es la pigmentación, es el color de la hemoglobina. Entonces, esto me va a permitir hacer el diagnóstico de una hipocromía o una normocromía. Entonces, todo lo que es el hemograma, que si aquí les he puesto valores normales, los valores que hemos mencionado me permiten hacer los diferentes diagnósticos de los diferentes tipos de anemia. Entonces, si estamos considerando la anemia como un problema que me va en algún momento descompensar todo ese organismo y finalmente puede dar daño también a nivel del sistema nervioso central, en cuanto se lo pesquise, tenemos que hacer tratamiento. Hablamos de los grados leves, moderados y graves. Y cuando hablamos del tratamiento, ¿qué me dice? Vamos a indicar suplementos de hierro, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, ¿será que es suficiente que yo le dé hierro a ese niño? Tenemos que haber cambios en la dieta, ¿no es cierto? Y hemos dicho, la anemia carencial es el 80% de los niños. Y dentro del sistema público, ¿qué es lo que se considera? Hemos dicho, ¿no? Si es que ese niño ha nacido con una ligadura tardía de cordón, lo estamos protegiendo, si quieren, hasta los 6 meses, porque la lactancia materna le da la provisión y nos va a condicionar a no desarrollar anemia hasta los 6 meses. Dentro de los 6 meses hasta el año vamos a dar las famosas chispitas nutricionales. Antes manejamos el hierro, pero el hierro es tan feo y es el sulfato ferroso, ¿no es cierto? Es tan feo y pintado los dientecitos, entonces se quita del sistema y se manejan solamente las chispitas nutricionales. ¿Por qué? Porque estas chispitas ayudan, que si bien tiene una concentración de 12.5 miligramos de hierro, al mismo tiempo tiene vitamina C. ¿Por qué le ponen vitamina C? Ayuda a la absorción. Incluso se dice, no, le vamos a dar, que si bien las chispitas permite dar junto con alimentos, por eso le añaden la vitamina C, porque si estaríamos hablando de hierro puro, ¿será que le vamos a dar con comidas? ¿Cuál es el momento oportuno para hacer un tratamiento de una anemia? Con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque la absorción va a mejorar. ¿Por qué mejora? Porque la misma mucosa gástrica es ácida y ese pH ácido va a mejorar la absorción, incluso en las mamás gestantes, que es lo que recomiendo. Le van a dar con un vaso de agua. Al darle con un vaso de agua, esa mucosa gástrica va a pensar que es comida y empieza a producir ácido clorhídrico. Entonces, por eso se dice, si vamos a utilizar jarabes o gotas de hierro, vamos a dar sin alimentos. Si vamos a utilizar las chispitas, vamos a dar con alimentos, porque tiene condición de absorción y se absorbe solamente del 20 al 25%, ¿no es cierto? Entonces manejamos, aquí también tiene ácido fólico para si es que tenemos una anemia megaloblástica, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento de las anemias? Va a depender del grado, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un cuadro leve, ¿por qué se ha desarrollado un cuadro leve? Porque ese niño ha empezado a desgastar sus depósitos de hierro. Entonces yo necesito cubrir esos depósitos y cubrir necesidades. Por eso se dice que en el caso leve voy a dar durante 2 meses, porque lo que primero voy a hacer, que si bien va a empezar a cubrir necesidades, después el hecho de que le dé más hierrito va a hacer que va a empezar a llenar depósitos, ¿no es cierto? De esa manera vamos a prevenir la anemia. Cuando hablamos de una moderada,
Necesito prolongar mi tiempo porque tengo más impacto en esos eritrocitos, ¿no es cierto? Necesito, porque una anemia moderada ya va a haber alteración de la morfología, generalmente van a ser microcitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Si le voy a dar por 3 meses una moderada, ¿por qué? Porque el primer mes vamos a llenar todo lo que es deficiencia, ¿no es cierto? Porque esa médula no dispone, entonces va a empezar a tener utilización de este hierro. Luego vamos a llenar los depósitos y no vamos a llenar los depósitos en un mes, generalmente vamos a necesitar 2 meses para el llenado de depósitos, de manera que el tratamiento de un cuadro moderado vamos a manejar por 3 meses. Y finalmente, cuando estoy hablando de la anemia grave, ¿qué va a condicionar? Está con una hemoglobina de 7 o menor a 7. Necesito correr con ese niño para darle algo que me va a responder rápidamente. Entonces, en estos niños vamos a hablar de transfusiones. ¿Será que le voy a dar sangre fresca o le voy a dar paquetes globulares? ¿Qué dicen ustedes? Sangre fresca. ¿Qué composición tiene la sangre fresca? ¿Para qué me sirven las plaquetas? ¿Para qué me sirven los glóbulos blancos? Entonces, necesito modificar la masa eritrocitaria. Entonces, le vamos a dar paquete globular. Entonces, una vez que le hemos dado el paquete globular, ¿qué espero con una unidad de paquete globular? ¿Qué esperaría? ¿Cuánto modifica el grado de hemoglobina principalmente con un paquete globular? 1.5 a 2, dice, ¿no es cierto? Entonces, si de un 7 que estaba yo lo voy a pasar a un 9 o 8 y medio, 9, lo estoy convirtiendo con solamente la dotación de estos paquetes globulares, estoy pasando de una anemia grave, estoy pasando a una anemia moderada. Y en una anemia moderada voy a continuar la dotación de sulfato ferroso durante los 3 meses con esa justificación, ¿sí? Entonces manejamos las chispitas nutricionales. En caso de anemia megaloblástica, ¿qué vamos a darle? B12, ¿no es cierto? Asociada a ácido fólico, una dosis de 1 a 2 miligramos por día. Entonces, depende del tipo de anemia para que nosotros dirijamos el tratamiento. Cuando estamos considerando prematuritos, por ejemplo, donde las chispitas no me van a servir porque ese niño no está comiendo y en el prematuro puede desarrollar, entonces ahí utilizamos el hierro, no el sulfato ferroso, manejamos el hierro polimaltosado, ¿no es cierto? Que es un hierro que viene en gotitas. Entonces, eso me permite corregir la anemia porque como el niño no está recibiendo, ¿cómo le voy a dar chispitas nutricionales si ese niño no recibe alimentación? Entonces, ahí utilizamos de preferencia el hierro polimaltosado, vamos a darle en gotitas y las gotas que vamos a dar, si es un prematurito, vamos a darle 5 gotitas al día nada más. Cuando es un niñito menor de 1 año, vamos a ampliar a 10 gotitas y si es mayor de 1 año, vamos a darle 20 gotas al día, lo que corresponde aproximadamente, si estamos hablando de las 20 gotas, corresponde a 50 miligramos aproximadamente. En el niño necesito solamente 25 miligramos y en el prematurito necesito la mitad, ¿no es cierto? Entonces, por eso se define la cantidad para dar desde el prematurito hasta el niño grande, ¿sí? Bueno, ahí decimos, ¿no? La dosis del sulfato ferroso, si quiero dosificar, va a ser 6 miligramos por peso, pero esto no se utiliza porque dentro del sistema público, hemos dicho, se utiliza ya un medicamento que es preparado, que son las chispitas nutricionales. Junto con ello, ¿será que va a ser solamente la utilidad de las chispitas? Tengo que modificar el hábito alimentario obligadamente, ¿no es cierto? Entonces, si ha desarrollado ese niño anemia porque no tenía un buen aporte nutricional, y si yo no cambio los hábitos nutricionales de ese niño, pues terminado el tratamiento sin aporte en la alimentación de hierro, igualito me va a desarrollar de nuevo anemia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que dentro del concepto del manejo y el tratamiento de las anemias vamos a manejar esto, ¿no? Medicación en base al grado de anemia y posteriormente hábitos alimentarios en base a alimentos con hierro. Y hablamos principalmente de todo lo que son hojas verdes, hablamos de las carnes, hablamos de las vísceras, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que tiene que tener un cambio total de lo que significa hábitos alimentarios. Y si decimos, ¿cómo vamos a concentrar esa información de la mamá cuando un niño tiene anemia? Dice, la mamá, dice, se cansa fácil, tiene palidez, está con mucho sueño, no está comiendo, está irritable y tiene mareos, ¿no es cierto? Esto va a ser motivo de consulta que nos va a relatar la mamá cuando tenga un niño con anemia moderada grave, ¿sí? Y finalmente, nosotros vamos a hacer el examen físico, vamos a pedir el hemograma, vamos a tipificar el tipo de eritrocitos que tiene o el grado de anemia y después ya utilizamos el tratamiento. Y a la mamá, ¿qué le vamos a decir? Utilice esto, ¿no es cierto? El vaso, el hígado, las carnes rojas y las sangrecitas que son las
los chorizos de sangre, ¿cómo se llaman? Las morcillas, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que son vísceras es muy útil para... ¿Y por qué es importante modificar el régimen alimentario y asociando también al medicamento? En el medicamento, ¿cuánto se absorbe? Y en los alimentos, vísceras, se absorbe del 60 al 70%, o sea, el hierro biológico es de fácil absorción, en cambio el medicamentoso es pues menor absorción. Entonces, ahí logramos el tratamiento de la anemia y cada cuánto hago control de hemograma para ver cuál es la reversión de ese cuadro de anemia. El control es mensual, ¿no es cierto? Hasta garantizar los 3 meses, dependiendo, ¿no? Si es la moderada, hasta los 2 meses y la grave es hasta los 3 meses. Entonces, solo el hemograma, cuando haya reversión total de los índices eritrocitarios, damos alta a ese paciente como una anemia curada, ¿sí?